Yo soy hija de los primeros catequistas de esta zona. Papi falleció hace un año y mi mamá todavía está viva. Entonces, más o menos he estado muy cerca de la iglesia. Le comentaba que los primeros cursos eran aquí mismo, aquí en Itipungo, y trabajé en Radio Cuyo también en los primeros tiempos. Hasta que Sarayaku se enfrascó en la lucha antipetrolera para defender el territorio, y entonces yo tuve que incorporarme fuertemente al proceso y a la lucha de Sarayaku, que no ha terminado. Tuvo una victoria importante, como es ganar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un precedente jurídico muy importante, como inspiración también para otros pueblos indígenas que creían que no era posible defender los territorios, o que no era posible luchar con grandes empresas transnacionales. Nosotros como pueblo lo demostramos que sí se puede hacer. Es más, reivindicamos muchos aspectos culturales, trascendentales, el idioma, que apoyó fuertemente a la resistencia en defensa de los territorios de los pueblos indígenas. Adoptamos cuando nadie sabía todavía de la importancia del Convenio 169 de la OIT. Después luchamos reafirmando los derechos colectivos y las leyes internacionales. El proceso de Sarayaku aún está en fase de cumplimiento, no ha terminado, está en la Corte Constitucional ahorita con una demanda, y la Corte Interamericana tiene todavía que hacer cumplir y está en esa fase. ¿Por qué? Porque hay puntos importantes que el Estado, ninguno de los gobiernos de turno ha podido cumplir, como es la consulta libre, previa e informada, pero la palabra consentimiento cuando se refiere a actividades extractivas en nuestros territorios. Los gobiernos dicen que no es vinculante, nosotros decimos que sí es vinculante porque hay una sentencia internacional, hay otra sentencia sobre el tema del consentimiento. Es más, inclusive la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas es muy clara en ese aspecto, y como se trata de derechos humanos, para nosotros sí es vinculante. Pero el Estado no ha podido cumplir el tema de la consulta. Tampoco ha podido cumplir la extracción de 1,5 toneladas de explosivos de nuestros territorios, que están todavía ahí como símbolo de muerte, de lo que no debieron hacer, porque poner fue fácil, pero remediar ha sido imposible. El principio de no repetición tampoco lo cumplen porque siguen haciendo en otros pueblos, y no es porque Sarayaku haya ganado que solo compete a Sarayaku. Esto es una jurisprudencia que compete a todo el sistema interamericano, o sea, cualquier país que está dentro del sistema lo puede adoptar. Entonces seguimos en esa lucha, pero también seguimos en la lucha de presentar cuál es nuestra cosmovisión como pueblo indígena con un acento viviente. Entonces hemos estado tratando de hacer conocer desde nuestra visión qué es lo que nosotros pensamos sobre el cuidado de la naturaleza y cómo nos relacionamos. ¿Cómo me relaciono con la PEPAN, con la SEAMA y con el sínodo? Siempre pensé, antes de todos estos procesos, que la iglesia tenía que ser una aliada importante. Por los vicariatos, porque tenía gente que seguía y porque la naturaleza era creación de Dios y que no podía continuar callándose. Y hace muchos años, cuando el cardenal Gómez estaba presidiendo la REPAM, les hablé de mi inquietud. Mauricio López, que ustedes conocen, me invitó y yo fui muy frontal. La iglesia tiene que ser la acompañante de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas están luchando ahí, están ahí, y la iglesia como institución no les ha dado. Sí han estado las personas, los sacerdotes, algunos obispos, pero la institucionalidad de la iglesia no ha dado esa posibilidad. Y gracias a Dios todo se fue dando, y viene el signo de la masonería, el compromiso del Papa también a través de la encíclica y el signo. Entonces estoy invitada y he estado tratando de aportar en todos los aspectos que yo considero importante en el acompañamiento de la Iglesia Católica. No se puede hablar de justicia, no se puede hablar de equidad si no existe un verdadero acompañamiento de la Iglesia como institución a los pueblos que más han estado abandonados, que son los pueblos indígenas. Obviamente es un largo camino, un largo proceso. Me han invitado a que sea de parte de la vicepresidencia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, igual que el cardenal Barreto, y estamos ahí, en esta construcción. ¿Cómo damos a la iglesia el rostro amazónico? Ya me preocupó que ustedes aquí estaban discutiendo sobre los cáliz de oro y los cáliz de que se quería hacer. Obviamente se tendría que empezar con un paso. Yo sé que el progreso eucarístico es grande, es mundial y posiblemente no lo conozcan, pero esas son pequeñas formas de demostrar que están aterrizando en el territorio
territorio, que realmente, como decía Monseñor Adalberto, se está reencarnando en el territorio. Y para esto, nosotros como somos gente que soñamos y nos basamos en los sueños, antes de recibir la invitación al sínodo, alguien de nuestros líderes soñó que Cristo llegaba a Sarayaco a casarse, como un mundo indígena, a casarse como un indígena, pero era un Cristo con rostro indígena, no era el Cristo que vemos en un cuadro. Y en ese día llegó la invitación para mí al sínodo amazónico. Yo estoy tan segura que Cristo está queriendo entrar en esa fase de tener el verdadero rostro amazónico, de casarse con la Amazonía, de ver desde los pueblos indígenas aquella creación divina, pero también el gran reto de obispos, que no son Monseñor Adalberto, sino otros obispos, no nuestros obispos que están más cercanos, es ver la presencia de Dios en los pueblos indígenas y en la Amazonía, y en otros ecosistemas también. Entonces, esa es mi presencia. Estoy ahí tratando de ver cómo hacer entender. Es complicado porque ellos se formaron con un paradigma diferente al que posiblemente nosotros planteamos, con una teología que ya está estructurada, que es bueno. Entonces, para ellos es complicado también. Tratamos de entender esa realidad, pero tratar también de apoyar en estas otras cosas que son tan importantes para que realmente se puede entender justicia social, se puede entender la presencia espiritual de todo, de Cristo, de poder sentirlo. Y es una fase muy importante. Yo creo que la Amazonía, en todas las complejidades que pueda tener, tiene esa enorme oportunidad de contribuir al mundo con algo mucho más diferente en este contexto tan complicado y necesario. Les animo a que continuemos, porque estamos en el camino correcto. Hay que hablar, hay que decir las cosas como son, no hay que tener miedo. Muchas veces, cuando les vemos en el púlpito, tenemos miedo de hablar y no es así, hay que decir. A mí me tocó hablar en el sínodo y también me daba miedo. Me tocó hablar ante los cardenales y también me daba miedo, pero tuve que hacerlo, porque es la única forma de expresar, de escucharlos. Y lo bueno del Papa Francisco es que ha dicho, escuchemos, hagamos el ejercicio de escuchar. Y eso ha sido muy importante porque hemos tenido que escucharnos entre los diferentes y las diferentes visiones. Muchísimas gracias por la invitación y estamos en el camino correcto. Ustedes trabajando en territorio también de la mano con la SEAMA, acabamos de venir de la reunión de Bogotá y vamos a caminar juntos en este camino que se nos ha presentado como una oportunidad, pero también como una bendición. Muchas gracias. Monseñor Adalberto, y creo que es importante entender que el pueblo de Sarayaco no solo se enfrentó a una compañía petrolera, se enfrentó al gobierno, al mismo gobierno y a las Fuerzas Armadas. Y creo que ese fue un referente para los otros casos que hay en Pastaza, el caso Waurani, el caso de los hermanos Záparas, el caso Piatúa y el último que está como latente, ¿no? El caso del bloque 28. Nos anima, nos inspira siempre el caso de Sarayaco porque fue uno de los primeros casos y que, como dijo doña Patti, es un referente a nivel ya regional y mundial, puede ser para todos los pueblos originarios. Monseñor Adalberto. Sí, también agradecerle a Patricia su palabra, ¿no? Y yo creo que un día yo le preguntaba a Patricia, ¿no? O a Linga, oye, ¿en qué universidad estudiaste? Porque nos da todas esas conferencias magistrales. Y me decía ella, yo en la Universidad de la Vida, ahí me contó de su papá que había sido catequista. Entonces yo creo que el Estado quitó al mundo indígena también, y el Estado no ha querido ni para el mundo indígena, ni campesino, ni mestizo, urbano, no ha querido las universidades en la zona amazónica, porque no quiere que la gente piense, porque entonces tendrían que repartirse la riqueza que está en la Amazonía de otra manera. Entonces, digo, a mí me ha alegrado mucho, y lo he comentado en algún momento, el ejemplo de Patricia en dos sentidos. Unos padres que también te han entregado a este Cristo, y que ella lo dice como una evangelizadora también, ¿no? Hija de catequistas, ¿no? Un gran ejemplo, su padre que falleció hace poco, diríamos. Y también
el ejemplo de una formación y autoformación. Y tenemos ese legado también de ayudar a que la formación que tengan el pueblo indígena, su formación intelectual y vital y práctica, ¿no? A mí me llama la atención que todavía tengamos que seguir, por ejemplo, en nuestro vicariato, llamando a un abogado de Cuenca para que está bien por ahora y que lo tenemos contratado para las causas indígenas, pero ya es tiempo. Yo digo, en tantos años también de evangelización, me quedo con esa pregunta: ¿por qué no hay más abogados indígenas? Quizás también como iglesia nos está faltando animar y acompañar, ¿no? Hubo una trampa, y esto lo sabe bien, lo saben del vicariato aguarico y lo sabe el hermano Charlie, cuando antes, como al hijo de Araba, o se le daba una beca en la Universidad de San Francisco, o en la Universidad Andina, o en otra universidad, o en la Central, sí, se les daba la beca, iban a Quito. Al mes y medio, ese indígena regresaba deprimido porque no había aprobado las asignaturas. ¿Cómo va a aprobar si no hay acompañamiento? Es como que a nosotros nos manden ahorita a Estados Unidos y no sabemos inglés, y nos llevan a una cátedra de física cuántica y no tenemos idea. También va alguien que no se le ha dado una formación, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho a las hermanas Laurita y la hermana Marlene, que está en esa lucha, y también a la hermana Rocío, ¿no? Y a todos los misioneros de los vicariatos que están acompañando a realizar las tesis de quienes están haciendo un título para los jóvenes indígenas, que a veces, por no saber poner una nota a pie de página, y la culpa no la tiene el indígena, sino la mala pedagogía de los profesores que no quieren enseñar, ¿no? Y a veces por una nota, y estoy hablando de un caso concreto de una joven de una comunidad shuara que estaba para obtener su título de tercer nivel, y por no saber citar las notas a pie de página le iban a dejar de ahí. Gracias a Dios, la hermana Rocío se puso a trabajar con ella y hoy tiene su título de tercer nivel. Es decir, eso también nos lleva a nosotros como iglesia a no dejar inconclusas las cosas, sino ayudar a que nuestros indígenas tengan una formación profesional, pero no solo profesional intelectual, porque hay también muchos líderes indígenas, incluso mestizos como nosotros, que luego se han vendido a las petroleras, a las mineras, a las madereras, sino que sigamos luchando para que sumen en esta causa de REPAM, de red, para defender a la Amazonía de este atropello, como decía Lucy en la mañana en la oración, de esta destrucción, como decía Joao, de esta emergencia en la que estamos, en que se está destruyendo nuestra Amazonía por los gobiernos de turno y por las empresas mineras, madereras y de mala extracción petrolera. Gracias, Patricia, por animarnos, y que todos nos comprometamos más y más como iglesia. Esta es red eclesial panamazónica en esta lucha, y que el Señor y la Virgen Reina de la Amazonía nos acompañen. Dios le bendiga. El sínodo amazónico es un punto de inflexión, y escuchábamos a doña Patti, que también llamaba la atención a nuestra iglesia en el sínodo y le invitaba a nuestra iglesia a la desinversión, ¿no es cierto, doña Patti? Eso removió pues en todo el mundo esa noticia, y nos sentimos orgullosos. Es desbordante la alegría que nos da tener representantes como usted. El padre Salvador Calva es el coordinador nacional de REPAM. Por favor, padre. Gracias. Pues, doña Patricia, gracias por tenerla aquí con nosotros, y creo que su presencia también nos anima. Aquí estamos los delegados de la REPAM Ecuador y de los distintos vicariatos. Me parece muy importante el sueño que nos compartió de que Cristo llega a su pueblo, a su cultura. Y eso es como cuando la Virgen María se aparece con la creación de Guadalupe
que debe tener una incidencia no solamente para una comunidad, sino así como haría una incidencia latinoamericana y mundial. Creo que este sueño nos debe inspirar, saber que realmente Jesucristo está encarnándose en la realidad antes de que nosotros vayamos a evangelizar. Como dice el mismo Concilio Vaticano II, antes de que se empiece a evangelizar, ya el verbo de Dios está allí. Y creo que eso es lo que hemos podido ir visualizando, y los misioneros que han trabajado en nuestros territorios pues van descubriendo, y nosotros hoy día, si estamos atentos, vamos descubriendo la presencia de Jesucristo vivo allí en nuestra gente, en la gente que sufre en las comunidades, porque el sufrimiento que se está dando en nuestras comunidades, si bien es cierto que lo podemos ver en la destrucción del medio ambiente, en la manipulación hacia las personas, miembros de las distintas culturas, mestizos, araguros, shuar, en el caso nuestro, ¿no?, de Zamora, pero también se ve en el resto de culturas. Pero además de eso, eso desencadena otros problemas. Hacia adentro del ser humano está habiendo un caos, hacia adentro de la familia, y por eso yo creo que es importante aquí también nosotros ir echándole interés al ámbito de la familia, porque las familias están pasando situaciones muy terribles. Ahí adentro de la familia está habiendo mucho caos, violencia, violaciones. Entonces, este Cristo que está dejándose ver, dejándose sentir en nuestros hermanos indígenas, también nos corresponde a nosotros ahora realmente comprometerlos con mayor razón, y que ojalá este Via Crucis que lo meditamos en estos días aquí inspirado en querida Amazonía, ¿no?, pues lo asimilemos en toda la Amazonía, porque tiene un contenido que nos inserta en esa realidad. Así que, Patricia, gracias por estar con nosotros. Pues lleve nuestro mensaje también a la SEAMA, la Conferencia Eclesial Amazónica, que es una primera experiencia a nivel mundial de una conferencia de esta naturaleza, donde están obispos, donde están mujeres, donde están laicos, donde están religiosas y también religiosos. Es una experiencia que ustedes también les desafía, porque es la primera conferencia eclesial, y cuenten con nuestras oraciones y cuenten también con los aportes que desde el territorio podemos dar. Muchas gracias. Sí, con permiso de Marco, que está animándonos, gracias, desde aquí, desde Puyo. Quería preguntarle a Patricia a ver si ella tiene una sugerencia luminosa y práctica frente a este momento, lo que hace unos 3 años, por decirlo, 4, se ha desatado con una virulencia la minería ilegal. Sabemos que la legal y la ilegal hace tanto daño, pero quiero hablar de esto que nos tiene muy conmovidos en este momento: a Napo, a Guarico, a Sucumbíos. Zamora ya lo tenía, pero también, como decía Patricia, el hecho de que esté ganado algo no significa que sea el triunfo todavía que está ganada una batalla, pero no esa guerra contra ellos. ¿Qué sugerencias prácticas nos daría Patricia para frente a esta no escucha del Estado? Con el hermano Charlie salíamos contentos de aquel juicio que ganábamos de pagar los mecheros, ¿no? Pero después dice que se va, después del 2030, que se va a ejecutar esa sentencia. ¿Qué hacer en lo práctico frente a estas situaciones donde hay una gran impotencia porque el Estado no nos escucha, las autoridades locales miran a otro lado y hay un silencio? De pronto, desde la experiencia de lucha práctica, Patricia, ¿qué sugerencia nos da a la REPAC? Yo creo que si las bases de los pueblos indígenas no tienen la firmeza necesaria como para decir no a la tentación, que es la actividad minera, ya sea formal o informal, es muy complicado. Por eso es importante el fortalecimiento de las bases indígenas. El éxito de Sarayaku depende de la fortaleza que tengan a nivel de territorio, a sus autoridades, pero sobre todo no dar el poder solamente al Consejo de Gobierno, a la autoridad o al presidente, sino que el poder esté en el pueblo, que tengan la capacidad de desautorizar en caso de que estén cometiendo errores
de quitarle del poder en caso de que empiecen a negociar, como ellos llaman, en los territorios. Es un reto complicado, pero al mismo tiempo, a la par de que hay que ir fortaleciendo las bases, hay que dejar el poder dentro del territorio y la toma de decisiones en las bases, hay que seguir denunciando. Ese es otro nivel, hay que tener varios niveles de lucha en una lucha tan complicada como esta. Pero ninguna lucha será exitosa si la base no está firme. O sea, ya tenemos ahí el ejemplo de Yasmín Tefé, una gran movilización y todo, pero si las bases no tienen la firmeza suficiente, no va a ser exitosa. Por eso es tan importante el trabajo en territorio, el trabajo con los líderes, el trabajo con las organizaciones, que sepan que esto es humano, independientemente de lo que nosotros, por ejemplo, hemos tenido, como decía Marco, enfrentarnos al mismo gobierno central, a los gobiernos seccionales, a los militares, a la policía, pero era porque la base estaba firme. Hay que enfocar en esa firmeza que tienen que tener las comunidades como para poder expulsar o impedir que ingresen actividades extractivas, ya sea de una manera legal o ilegal. Nosotros también estamos muy preocupados. El gobierno va a apostar todos estos años a la minería a gran escala, mientras las mafias de la minería ilegal, porque eso es una mafia, no es una cuestión de que va la gente y trabaja más. Estamos enfrentándonos a una mafia que el supino y que vaya amenaza o matar a nuestros líderes. Entonces, por eso es tan importante la unidad y está enfrascándose en todos los territorios, está como aquel mal que se filtra a los territorios. Habría que ver cómo podemos hacer porque cuando vamos al gobierno, por lo menos el tema de la minería ilegal dice que no tiene recursos. Y estamos viendo cómo se puede hacer para ver que por lo menos el gobierno busque la forma de combatir la minería ilegal, que para él es ilegal, pero la legal también es un gran problema. Entonces, por ejemplo, yo soy parte del colectivo de mujeres amazónicas, acabamos de lanzar una carta por el TLC con Canadá, que es una de las potencias que va a invertir en minería en Ecuador. Y hay varias formas, pero las bases son importantes. La decisión territorial de las bases y la fortaleza que puedan tener. Y eso es lo que yo puedo decir según mi experiencia. Por lo demás, las otras cosas vendrían por añadidura, información, denuncias que se puede hacer, alianzas, atacar en el caso de la minería grande a los inversionistas, a los que están poniendo la plata. En el caso de la minería ilegal, ahí sí tendríamos que tener una alianza con el Estado para tratar de combatir, porque es su obligación en el tema de la ilegalidad. O sea, tendríamos que ver cómo, porque si la comunidad no avanza a expulsarles, habría que ver la forma de cómo fortalecemos, porque es terrible. La minería ilegal ya está metida en todo lado. Como les dije, son una mafia y están listos para matar. Ocurrió en Utsupino, están en otros sitios claves y ahí habría que ver las formas de cómo se interviene. Eso es lo que yo puedo decir. Y los defensoras y defensores de la naturaleza también sufren atropellos. En el caso de doña Patti nos ha contado que también pues ha sufrido agresión en su casa, ¿no es cierto? Pero ella se mantiene pues firme ante pues las empresas extractivas, y no solo empresas extractivas petroleras y mineras, sino también hacia las empresas megaconstructoras. Entonces hay una alerta ahora de que el gobierno quiere invertir en hidroeléctricas pequeñas y la Amazonía va a ser afectada. ¿Por qué? Porque dos grandes proyectos hidroeléctricos como son el Coca-Cola Sinclair y el Toachi Pilatón, el último que estoy mencionando, no va a servir para nada porque tiene problemas estructurales. Para poner en contexto a Monseñor, hemos tenido un conversatorio, hemos dicho que es importante el discernimiento, la discusión, el análisis que tenemos como asamblea, pero es importante también los testimonios. Hemos tenido los testimonios del hermano Charlie de los Mecheros, Lucy también en el caso Piatúa, y qué importante tener pues a doña Patti con su testimonio en el caso Saraya, como Monseñor Rafael. Bien, bueno, ciertamente la problemática que tenemos en la Amazonía, no solo en Ecuador, sabemos que es global. Hemos estado ahora escuchando también en Colombia o en Perú, pues yo creo que en Perú todavía mucho más,
Y yo creo que ciertamente debemos unir fuerzas para verdaderamente hacer frente a estos desafíos. Y las bases, como estaba diciendo Patti, pues serían uno de los puntos importantes para hacer fuerza, porque en esto de la minería ilegal, si le corresponde al gobierno tomar, diríamos, la acción para parar eso y no lo hace, pues lógicamente nosotros tenemos que acompañar en ese sentido al pueblo, ¿no?, que sufre las consecuencias. Lógicamente, bueno, pues ya nos contó Monseñor cómo está también en Aguarico haciendo este empeño, ¿no? Lo mismo en el problema con el Guau. Pero yo creo que ciertamente tenemos que ver alternativas. Yo les decía también a ustedes que en la REPAM, por ejemplo, de Colombia, manifestaban que a veces había, por evitar mayores males, como por ejemplo la muerte de algunos activistas, pues habían tenido que intentar cambiar un poco el sentido de denuncia por el apoyo y estar ahí dando al pueblo esperanza, en el sentido de hacer una denuncia profética con otras alternativas, ¿no? De forma que se haga oír la voz también de la Iglesia, pero que en definitiva veamos caminos como influir para que el gobierno tome medidas, ¿no? Claro, la cuestión de la violencia nadie la queremos, y medidas violentas pues ciertamente traen también estas consecuencias de muertes, ¿no? Y para evitar esas muertes, pues lógicamente no es solamente callar, o sea, la voz tiene que estar presente, pero veamos también pues cómo poder, diríamos de una forma o de otra, uniendo fuerzas con las organizaciones, el poder también pues evitar toda esta minería ilegal y las demás acciones que están pues afectando gravemente a la naturaleza de nuestra Amazonía. Gracias, Monseñor. Se había dicho que estamos aquí presentes todos los vicariatos de la Amazonía, pero es importante también reconocer que siempre nos ha acompañado o nos ha cobijado la Pastoral Social Cáritas, y tenemos aquí dos representantes para que por favor haga un eco, si es posible, Elizabeth, y luego podemos participar todos preguntando, haciendo un comentario o qué sé yo, cualquier cosa que quieran hacer. Elegido con el padre Josécho como secretario ejecutivo, sabemos que tenemos el apoyo directo para seguirle apostando al cuidado de la casa común y también al apoyo a las nacionalidades, al apoyo a los pueblos desde su experiencia y desde su cosmovisión ancestral. Entonces, contar también con esos apoyos es importante. Desde siempre el padre Josécho me ha pedido que sea también la transmisora de ese saludo y de ese afecto desde Cáritas Ecuador a todas las organizaciones, a todos los territorios, y el compromiso de seguir velando, de seguir trabajando, de seguir tejiendo redes y encontrando las formas de que eso pueda suceder. Y bueno, lo otro sería comentarte, Patricia, una vez más voy a tomarme una atribución, que es invitarte a un encuentro que se está planificando para julio. 6 y 7 de julio, aquí en el Puyo, estamos planteando tener un encuentro de formación específicamente para obispos y para tomadores de decisiones en sus jurisdicciones, orientado al tema de los derechos humanos, al tema de la organización política y de cómo la Iglesia puede ser ese referente que ayude a los pueblos a caminar. Entonces, invitarte, si es que se pudiera contar también contigo, con tu apoyo, con tu experiencia, tendremos la posibilidad de contar con Sonia Olea, que tú la conoces, entiendo que has estado con ella, y que si aquello sucediera, pues seguro que sería ir juntando grandes personajes que nos ayuden también a ir motivando y abriendo el corazón de los señores obispos, porque en la Iglesia dependemos de ellos. Si ellos nos animan, si ellos nos acompañan, si ellos nos abren las puertas, podemos ir caminando.
Luego, si no lo hacen, podemos ir insistiendo e insistiendo y golpeando la puerta porque hasta es bíblico, ¿no? Vamos a golpear y a golpear y a golpear hasta que, aunque sea por cansancio, nos hagan y luego ya el corazón se les vaya también convirtiendo, como lo ha dicho el Papa Francisco. Entonces, gracias y gracias también a todos los miembros de la red que están aquí y a las otras redes. Está la red de Iglesias y Minería, nos encontraremos la semana que viene. Está la RENAPE, nos encontraremos en abril, Dios mediante. Entonces, gracias a todos los que a nivel del país también van sumando, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Cáritas Internacionales también, que le van apostando al cuidado de la casa común. Eso. Un aplauso. Leonardo Narváez, del Vicariato de Aguarico. Yo siempre un poco he leído pues toda la historia, ¿no?, del proceso. Es algo particular, ¿no?, en el caso de Sarayaco por las comunidades, y nosotros que estamos pues con estas realidades que ya hemos mencionado, mecheros, derrames. Yo le quería preguntar sobre todo como las estrategias de buscar aliados. Por ejemplo, usted nos decía para luchar contra la minería ilegal, el Estado, en este caso policía y ejército. Incluso nosotros hemos querido que vayan, pero no ha sido fácil. Incluso a veces nos han bloqueado incluso los ingresos. El padre José Miguel, por ejemplo, no le permitieron entregar un escrito en las Fuerzas Armadas de Orellana. Entonces, no sé desde su experiencia cómo podríamos nosotros articular, ya sea el Estado, Fiscalía, Ministerio de Ambiente, Policía, que hay también inteligencia, porque tal vez sea lo único que les pueda todavía un poco rescatar de la selva que les queda, pero también los pueblos, porque sabemos el mal que trae la minería ilegal y que nos podría ayudar también a otros lugares, cómo articular estos, no sé, aliados estratégicos que estamos luchando, ¿no?, en las comunidades, o cómo lo hicieron ustedes, se aliaron también, porque sabemos que se unieron a otras instituciones justamente para poderse defender. Normalmente el tema de la exploración petrolera era legal para el Estado, pero ellos nos otorgaron el bloque. Entonces el gobierno, la fuerza pública, no podía ser nuestro aliado porque se convirtió en el que nos estaba invadiendo y daba seguridad a la empresa. En el caso de la minería ilegal, es ilegal, inclusive para el Estado central. La excusa que ha puesto el ministro de Ambiente es que no tiene recursos, o sea que el ministerio no cuenta con recursos como para mover todo un contingente ahí. Yo creo que por experiencia en las provincias los mandos medios siempre obstaculizan, siempre hay que ir a la cabeza, y si en la cabeza, por ejemplo, que vaya el ministro de Defensa, no al comandante, o al ministro del Ambiente, o al mismo presidente. Pero en caso de que los accionistas, si fuera legal, los accionistas vienen de distintos lados del mundo, lo que hemos hecho es utilizar a los mismos accionistas, que muchas veces ni saben que están teniendo acciones en distinta parte del territorio. A veces entre los malos aparece un bueno. Eso es lo que estamos haciendo con Josefina, en el sector Schwab. Estamos queriendo que llegue a la reunión de accionistas en Canadá y va a utilizar, porque ahí como Josefina no puede llegar, tenemos que utilizar un accionista que mueva su entrada a una reunión de donde los que puedan hablar. Entonces siempre es bueno tener este tipo de alianzas, buscar estas formas de alianzas de los accionistas. Por ejemplo, la Iglesia ni tenía entendido que sus acciones podrían estar en actividades extractivas. Los obispos, alguien de Holanda me dijo, tengo que averiguar dónde están invirtiendo las acciones, no vaya a ser que estén en la Amazonía. O sea, ni sabían. Es por eso importante el tema de los accionistas, el trabajo a nivel internacional. Esto con el tema legal, pero con el tema ilegal, hay gente que a raíz de todas las cumbres y todo lo demás dicen que son filántropos y que han sido posiblemente mineros o cosas así, que dicen, ¿y qué podemos hacer ahora? Y esa es la realidad, ¿qué podemos hacer? Yo tengo recursos y ahora resulta que estoy destruyendo, ¿y qué puedo hacer? Pero es un minero. Entonces, nosotros pensamos con cabeza fría, entre las jóvenes que están de activistas ahí, ¿qué se puede hacer? Nosotros no podemos
hacer nada con ellos porque irían en contra de nuestros principios. Pero tal vez si quieren ayudar, ayuden a combatir la minería ilegal a través del Estado, que ellos sí podrían tener alguna cuestión. Y esa es la forma que estamos tratando de ver si alguien que está medio arrepentido en algún lado tenga un convenio con el Estado para combatir la minería ilegal en Ecuador, pero eso es un proceso y esperamos que la minería... Entonces hay varias formas, ¿no? Uno es de la resistencia local, otro es la presión a nivel nacional y otro es el plano internacional, con los aliados que uno pueda tener, que aparecen en el transcurso de estos procesos y luchas. No tenemos una cuestión de decir estos son los únicos a los que podemos ir y quejarnos y que se demoran un montón, son las entidades grandes como las Naciones Unidas, la OIT y todo esto, pero eso es un proceso largo. Entonces no hay una sola estrategia. En el camino aparecen muchas estrategias y depende del discernimiento que uno pueda tener para saber cuál es el camino que tenemos que tomar sin equivocarnos, mientras sigue la resistencia local. Pero no hay que descuidar ninguno de los aspectos, ni tanto en lo legal, ni tampoco en lo ilegal. Y si al padre Achacaspi no le dejan entrar, manden el comando conjunto, con copia del presidente y todo lo demás, diciendo que en el COCA no le están recibiendo, donde sea, no le están recibiendo. Por ejemplo, para mover temas de salud, yo he tenido que poner la queja en el ministro, aquí en Pastaza, valiéndome de mi nombre, decir, aquí hay enfermedades, aquí hay rotavirus, aquí hay dengue, aquí está habiendo el COVID, aquí hay un montón de cosas que el Estado, y normalmente donde los jefes no llegan. Y lo sorprendente es que al día siguiente mueven. Porque cuando vamos aquí siempre dicen que no tienen nada, no hay cómo mover. Pero yendo a los ministros directo, o a los asesores, o a algún lado, de alguna manera, sí se mueven. Entonces yo sugiero que hagan esas labores. Si no les reciben, manden a donde tienen que mandar a las cabezas. Pero no descuiden el trabajo de impacto internacional también. Específicamente en actividades que están con las petroleras ya en territorio, que seguramente tienen acciones de gente que está sin aparecer. Nosotros estuvimos haciendo campaña contra y nos dejó los Petro, que es peor. Entonces, pero tenemos que ver de dónde, cuáles son los accionistas de es un perseguir. Antes no podíamos, antes nos quedábamos, ahora podemos. Hay esas posibilidades. Yo creo que inclusive hay más gente que empieza a discutir sobre el tema de extracción, de combustibles fósiles. Pues yo creo que hay mayores posibilidades de dar las quejas donde puedan tomar decisiones o tener decisiones concretas. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo en varios planos. Muy amable, gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos logrado escuchar a nuestros sacerdotes, a Patricia, y para poder cerrar este pequeño diálogo, pues agradecerles infinitamente por su presencia, a nuestro presidente de la REPAM continental y a nuestro presidente nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos reunidos, la REPAM Ecuador, aquí con nuestro presidente a nivel continental, y todos nosotros como REPAM estamos muy preocupados por el atropello que está sufriendo nuestra Amazonía con la minería ilegal, y queremos pedir que pare esta destrucción de la casa común como nos pide el Papa Francisco. Ciertamente estamos aquí reunidos como pueblo y queremos también alzar nuestra voz en defensa de este atropello que se está haciendo en la Amazonía a través de la minería ilegal. Queremos exigir a los que tienen responsabilidad también para frenarlo, juntamente con los derechos que los pueblos tienen a ser respetados. Por eso hoy queremos decir basta ya a la minería ilegal y unidos luchemos para que esa creación que Dios nos regaló la sepamos proteger y cuidar. Nuestra casa común está siendo agredida por las industrias extractivas, la minería ilegal, la minería legal, las actividades petroleras, las madereras.
Es nuestra obligación cuidar de la vida. Por eso, somos pueblos que estamos luchando, que estamos en territorio y que no vamos a permitir que destruyan esta creación y obra de Dios, que es el territorio de los pueblos indígenas, que es el territorio amazónico. Somos pueblos que estamos en resistencia. Somos pueblos